amigos míos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Eh, hoy ya estamos a 19 de abril y yo no quería dejar pasar estas fechas de 15 a 19 de abril que son muy importantes en la historia de Cuba. Abril ha sido un mes bastante convulso, pero hay dos sucesos que se destacan muchísimo, ¿no? En la historia de Cuba en abril. Uno es los sucesos de Bahía de Cochinos, la invasión de Bahía de Cochinos, y los sucesos de la Embajada de Perú. De la Embajada de Perú yo hablé, ya hice un programa de dos partes bastante extenso, así que bueno, no voy a tocar ese tema, pero sí no puedo dejar pasar por alto el tema de Bahía de Cochinos, como lo conocen por un lado, y Playa Girón, como lo conocen por el otro, y toda esta historia de combate, de heroísmo, de secretos, de traición, de todo. Es una página triste en la historia de Cuba. Eh, quiero echar una mirada rápida porque siempre recuerden que yo insisto en que la historia que a nosotros nos inculcaron, la historia que nos enseñaron en la Cuba castrista, a la generación mía y a generaciones posteriores, incluso permeó en mucha gente que sabían que esto no podía ser totalmente cierto, también los permeó. Y entonces, bueno, yo quiero siempre estoy haciendo hincapié en mostrar las cosas tal y como fueron para que todo el mundo sepa y pueda tener su propia conclusión, pueda tener su propia libertad de analizar, de ver qué es lo que les pongo frente a los ojos. Bueno, no es porque lo diga yo que me crean, ¿no? Sino que, bueno, es como está la historia demostrada y como se ha usted, siempre que uno va a analizar la historia, tiene que ver las dos o las tres partes que hay involucradas en el asunto en cuestión, en el hecho histórico en cuestión. Yo, en este caso, hice lo mismo de siempre, yo miré por todos lados, pero bueno, es una historia que yo la conozco como se conocen todas, o sea que no es una cosa que yo no siempre estoy haciendo tarea, como se dice por ahí, nada de eso. Pero no importa, vamos a ver esto de Playa Girón, Bahía de Cochinos. Vamos a ver qué fue en realidad los mitos que hubo en torno a eso, que mucha gente se lo sigue creyendo hoy. Por ejemplo, esto fue un plan preparado de mucho tiempo. Fue un plan en el cual participó la CIA, por supuesto, eso no, nadie lo va a negar, ni creo que tenga ningún problema hoy que lo diga o que lo deje de decir, eso no es el caso. Estuvo la CIA implicada y estuvo la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, o sea, estamos hablando de la de Eisenhower, y después la heredó, estos planes los heredó John F. Kennedy. Eh, eh, Fueron años muy tirantes, muy convulsos. Estaba la Guerra Fría, estuvo todo Cuba, estaba en el escenario en pleno Caribe, ahí vecino de Estados Unidos. Y entonces vamos a ver, todos los exiliados que estaban dispuestos a ir a regresar a liberar a Cuba del castrismo, pues se empezó a formar este ejército de patriotas, de gente que quería liberar a Cuba del castrocomunismo. Había gente de toda condición social, es una mentira tremenda del castrismo, de que todos fueran batistianos y que todo, no, la gente se unió para participar en la liberación de nuestra patria. Y había gente rica, gente pobre, gente de clase media, negros, blancos, mulatos, había de todo. Eh, Ahora bien, hay uno de los mitos que más difundió el castrismo, o sea, lo que te enseñaban así en la escuela con todo cinismo, con todo descaro, que toda esta gente eran mercenarios pagados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, le quitaron a esta gente, como mismo siempre, Fidel Castro, una de las primeras cosas que hizo desde el principio fue descalificar al que se le opone. Entonces, siempre el puño de mercenarios, apátridas, entonces ya las palabras adquieren otras connotaciones más negativas todavía y etcétera. Todos conocemos cómo nos manipularon. Una de las cosas que vamos a ver cómo empezó esto, porque una de las cosas que más ha insistido el régimen castrista en su enseñanza sobre este hecho fue que contaban con una superioridad total, o sea, la invasión que vino contaba con una superioridad total, que era una invasión por parte netamente de los Estados Unidos, cuando no era así,
los combatientes eran cubanos, con algunas excepciones de aviadores norteamericanos, que no fueron muchos, que sí participaron. Eran cubanos, eh, eran cubanos, eran personas cubanas. No era una invasión como tal de Estados Unidos. Si hubiera sido una invasión de los Estados Unidos, hubiera acabado de otra forma, hubiera acabado con el castrismo, porque solamente a pocas millas de Bahía de Cochinos, en aguas internacionales, había en esos días un portaaviones, el Essex, que estaba con todos sus aviones y todo, y hubiera podido fácilmente batir a todos los aviones que quedaban en el aire que salían de la base de San Antonio. Así que esas son cosas que no tienen ningún sentido. Eh, lo primero es que el gobierno cubano estaba tratando de imaginarse de dónde vendría, que si había una invasión, que les habían dicho, pero que no sabían. Eso es incierto. Fidel Castro sabía, con pelos y señales sabía, eh, aproximadamente sabía las fechas de la invasión, con un margen de 2, 3 días, no más que eso. Fidel Castro sabía perfectamente dónde estaban los campos de entrenamiento, porque tenía informantes allí en los campos de entrenamiento. No solo eso, la brigada invasora contaba, en la brigada invasora habían infiltrado entre de 1 a 2 docenas de agentes castristas que estaban dentro de la brigada invasora, que informaban constantemente de todo lo que se está haciendo y todos los movimientos que se hacían. Fidel Castro sabía lo de la base de Guatemala, una de ellas la de Retaluleo, que era la más grande creo. Se sabía que iban a salir de Puerto Cabezas. Había un poblado al lado de Puerto Cabezas en Nicaragua que era Bilwi, y ahí tenían informantes también que estaban vigilando todos los movimientos de tropas, de aviones, de todo. Todo lo sabía Fidel Castro. Sabía incluso el lugar por donde iban a invadir. Los planes los conocía Fidel Castro. O sea, todo este cliché que nos quisieron hacer creer de que el gobierno revolucionario no sabía nada de los planes de la CIA para invadir, ¿no? Eso es totalmente falso. Ellos sabían exactamente y muy aproximadamente en qué fecha se iba a producir, en la hora incluso en que se iba a producir, y sabían por dónde se iba a producir. Y esto le permitió a Fidel Castro hacerse como decimos los cubanos, el chivo loco, como que no sabía, pero sí concentrar las fuerzas en zonas más o menos que les permitiría llegar rápidamente a la zona del desembarco. Eh, esta zona se escogió por varios motivos, ¿no? Esta zona se escogió por ser una zona aislada, era una zona rodeada de ciénaga. Si ustedes miran la bahía de Cochino, yo les voy a poner un mapa después, si miran la bahía de Cochino ven que es una bahía alargada y que del lado oeste le queda la península de Zapata, que es ciénaga, pura ciénaga. Ahí no hay nada que hacer, no hay ni poblado. Y del lado este le queda también una franja de playa y después viene ciénaga, que son pequeños poblados salpicados en medio de la ciénaga, como Cayo Ramona, como el Char, como San Blas. Ya esa parte es ciénaga también, y una franja de costa que llega hasta las cercanías de Cienfuegos. Y al norte de la bahía de Cochino como tal es también ciénaga, que hay una sola franja, que es una sola carretera que conduce hasta Playa Larga, que es la que queda en la punta de la bahía, y esa es la que desemboca por Hawái Grande, por el famoso Central Australia, que era donde Fidel puso la comandancia del ejército. O sea, Fidel Castro estaba lejos del escenario de combate, como siempre, ¿no? Fidel Castro, todo el mundo sabe que siempre, mientras más lejos del combate, mejor. Como mismo en Moncada, que no participó en ningún combate ni tiró un tiro, y después siguió y peleó y protestó porque no le querían hacer la prueba de la parafina cuando estaba preso por lo de Moncada, porque él decía que él sí había tirado, y eso es lo que estaba tratando de ocultar, la realidad de que él no había disparado, y no quería que se supiera por la prueba de la parafina que no había disparado un tiro, sino que estaba escondido. Y así fue toda la historia. Fidel Castro en Girón o en Bahía de Cochino no disparó un tiro, a no ser en el tanque ese que se encaramó ya cuando todo el mundo se había retirado, que lanzó el disparo ese creo que fue contra el Houston. Bueno, en definitiva, para no alargar esto con anécdotas ni nada de esto, que no es el caso, eh, Fidel Castro lo sabía todo. O sea, él sabía ya por dónde se iba a producir el desembarco, sabía todo lo que hizo fue una mascarada para dar a entender, para reforzar su imagen de víctima y a la vez su imagen de invencibilidad. Eh,
como es toda esta historia de los 700 atentados, que eso no se lo cree nadie, eso es una falacia tremenda. Eh, y entonces, bueno, pues ya con toda esa información en la mano, ya estaba preparado para hacerle frente a la invasión. Contaba Fidel Castro con qué cosa contaba también. Contaba con la efervescencia revolucionaria que había en aquellos días. Todavía era muy reciente el triunfo de Fidel Castro. Ya Fidel Castro había logrado poner a los comunistas en los puestos clave, prácticamente. Ya la infiltración comunista ya se había producido, era ya un hecho. Pero el pueblo todavía seguía a Fidel Castro, el pueblo seguía a Fidel Castro, eso es una realidad que había y no se puede negar, si no, no se hubiera podido ganar eh, esta batalla. Eh, o sea que Fidel Castro contaba con el apoyo interno, contaba con el ejército, contaba con la información, ya no había factor sorpresa del otro lado, o sea, ya lo sabía. Y otro factor también que la acción aquella del día 15 de abril, donde los pilotos que habían desertado la Fuerza Aérea bombardearon San Antonio de los Baños y bombardearon también el otro aeródromo que estaba en Colombia. Creo que bombardearon también en Santiago de Cuba. Pero bueno, los más conocidos son este de Colombia, que no es un aeródromo grande, pero bueno, tenía capacidad para aviones de combate. Y el más importante, San Antonio de los Baños, que este sí era más grande. Y ahí estaban los aviones más modernos que le quedaba porque por piezas de repuesto estaban la mayoría de baja. Entonces, el bombardeo sí hizo algunos daños. Liquidó algunos aviones, le hubo pérdida de vida, pero no liquidó algunos aviones y sobre todo no liquidó personal o sea, pilotos que eran muy adiestrados, pilotos que eran muy capaces, muy profesionales. Casos como Álvaro Prendes, que era un piloto de primera, casos como Enrique Carreras, que era un piloto de una experiencia tremenda, había sido el jefe de intercepción y combate de la aviación de Batista. Eh, Estaba Rafael del Pino, era un principiante más o menos cuando aquello, pero era un piloto combativo. Estaba Borsac, había muchos pilotos de estos que eran buenos pilotos. Estaba Silva Tablato, y del otro lado también había buenos pilotos. O sea, fue una pelea de todas maneras de cubanos contra cubanos. Y la única excepción fueron dos o tres aviadores norteamericanos que después, como dije, vamos a hablar de este tema. O sea, Fidel Castro estaba esperando a la invasión. Y una de las cosas que le permitió a él también, o sea, que él hizo para evitar cualquier riesgo, él fue cuanta persona sonara a opositor, a disidente, a que no estaba conforme con el gobierno, esa gente fue mandada a recoger y esa gente fueron concentrados, ustedes saben, en lugares cerrados en la ciudad deportiva y así, en lugares donde estaban bajo la amenaza de ametrallamiento. En las cárceles también se dinamitaron para si en caso de que se produjera una derrota, en el hipotético caso que él sabía que no se iba a producir, pues él iba a asesinar a esta gente. Eh, y bueno, pues descabezó completamente la oposición, o sea, cualquier ayuda interna que pudiera tener la invasión, él la descabezó. Y la gente que estaba en la Sierra del Escambray, estaban en condiciones difíciles, acosados y todo esto también, tenían pocas maneras de llegar a la zona del desembarco. Había otro plan alterno que se había tratado de llevar a cabo, que era por Trinidad, el desembarco, o sea, por Trinidad, pero que se consideraba que era más difícil, era una zona más visible, más difícil de llegar, pero a la vez ofrecía una ventaja que yo creo que no pensaron bien, que es que Trinidad era una de las ciudades que más simpatizantes tenía del anticomunismo. En Trinidad la gente no era muy simpatizante del castrismo. Y que otra particularidad tiene Trinidad, que Trinidad tiene el Escambray ahí mismo. Decir Trinidad es decir el Escambray. De Trinidad al Escambray no es nada. O sea, ahí se hubiera podido producir apoyo de gente que estaba alzada y se hubiera podido producir un movimiento. Si había una derrota de las fuerzas invasoras, se podía trasladar al Escambray y seguir la lucha en el Escambray. Pero no se hizo así, se escogió Bahía de Cochino por aquel tema de estar más alejada. Y el plan y la idea general era formar esa cabeza de playa aislada por la ciénaga que podía impedir más fácilmente la llegada de fuerzas enemigas, cercar toda esa zona, hacer una cabeza de playa, declararla un territorio libre, traer un gobierno provisional y declarar un gobierno provisional ahí y después pedir el respaldo y el reconocimiento de otros países.
cosa esta que no se pudo llevar a cabo. Y Fidel Castro lo sabía bien y por eso él trató de terminar todo este asunto lo más rápido posible antes de las 72 horas. Pero, repito, Fidel Castro tenía toda la información. Todo lo demás es un mito, de que no se sabía, que eso no es magia, señores. Es que tenía la información, tenía agentes infiltrados y tenía informantes en Guatemala y en Nicaragua. No es magia. Se produce este desembarco, 17 de abril, en horas del amanecer. ¿Cuáles son los primeros problemas que hay? Los primeros problemas que hay es que si los ven, tratan de desembarcar unos hombres rana, los sorprenden, se produce el tiroteo, y entonces cuando ya se tiene noticia de esto inmediatamente, que a Fidel Castro lo sabía estar esperando, Fidel Castro tenía su puesto de mando ahí en Australia, él se manda la aviación, lo que quedaba de la aviación, que no era mucha aviación, pero repito, en manos de unos pilotos muy capaces, muy profesionales, a bombardear estos barcos que estaban desembarcando. Y esto fue una de las cosas que cambió la suerte de la brigada y la suerte de la operación. Que estos aviones que no eran de una técnica, eran aviones de entrenamiento, incluso los T-33, pudieron averiar los dos barcos y uno de ellos en condiciones que prácticamente estaba semi hundido. Con eso se perdieron provisiones, se perdieron municiones, se perdió gente. O sea, parte de toda la logística que hacía falta, de todo el avituallamiento que hacía falta para seguir la lucha en tierra, se perdió ahí con lo del barco. Y entonces se trataba de avanzar desde esta zona de desembarco hasta Playa Larga, tomar Playa Larga y de esta manera hacer un tapón e impedir la llegada de fuerzas desde fuera de la ciénaga, de la zona cenagosa, que llegaran a Playa Larga. Y, o sea, había que cerrar todo eso. Por el oeste no había grandes problemas porque era pura ciénaga, pero esa carretera del norte fue una de las más famosas por los combates que se dieron ahí. Y en el lado este, ahí estaban, también desembarcó un grupo de paracaidistas que fueron gente con un valor extraordinario, dieron una guerra tremenda, porque uno de los mitos que hace el castrismo en sus libros de historia y todo, sin moral, que era gente muy cobarde, gente que al primer disparo se ensuciaban en los pantalones o salían huyendo, lo cual es totalmente falso, es una mentira. Eh, es un intento más de descalificar y de hacer lo que siempre hace toda la propaganda castrista esta. Estuvieron paracaidistas que lucharon con un valor tremendo, los paracaidistas de la gente de Alejandro del Valle. Hubo mucha gente que peleó de una manera muy corajuda. Los pilotos también tuvieron mucho papel. Los pilotos eran gente que manejaban B-26, el B-26 es un avión lento, como quiera que sea, y estaban sometidos los aviones de San Antonio de los Baños, los aviones de la aviación castrista, no solo eran manejados por pilotos excelentes, sino que eran aviones rápidos, eran aviones de reacción, aviones a chorro, y dieron cuenta con muchísimos de estos aviones. De estos aviones hubo un caso que no se supo hasta un tiempo después, incluso se ocultó una parte y también. Y hubo dos aviadores norteamericanos que cayeron derribados, ¿no? Pero que hicieron un daño tremendo, lograron bombardear y entonces de los testimonios que hay, incluso de los propios castristas, esos aviadores norteamericanos bombardearon una y otra vez y una y otra vez, ya que era una cosa increíble y el avión le partía para encima a las cuatro bocas prácticamente, o sea, era un tipo, la gente incluso había comentarios de que o estaba drogado o era una persona con un valor descomunal, pero bueno, tuvieron esa actitud. Y esos dos aviadores norteamericanos, que son gente que siempre en la historia castrista también nos presentan como cobardes y todo esto, no se dejaron agarrar vivos. No se dejaron agarrar vivos. Uno voló una granada, se voló él mismo, y el otro con la pistola se defendió hasta que lo mataron. Hasta que lo. Que era uno era Leo Francis Burles y el otro era Thomas Wheeler Wright. Eh, y hubo mucha gente que tuvo actos de valor tremendo. Se luchó durísimo en condiciones que ya después se vio que eran de una desventaja absoluta. Se habían perdido todo lo que les dije con esto de los barcos. Refuerzos que tenían que haber llegado no llegaron. Y el portaaviones que estaba cerca, pudiendo haber ayudado a ver esto con esta actitud ambigua, tan demócrata, tan característica de los gobiernos demócratas, tan cobarde. John F. Kennedy
que era una persona con otras virtudes, pero que en este caso, nada, actuó como todos los demócratas, traicionó las ansias de libertad del pueblo de Cuba y abandonó a su suerte porque ya 2506 y se vieron obligados a retirarse. Ahí no, y muchos cayeron prisioneros, más de 1000 cayeron prisioneros y se les trayó, todo el mundo sabe el trato humillante que se les dio, como después empezó la historia que hay de cambiarlos por compotas para hacer la humillación todavía más efectiva, más propagandística. Y John F. Kennedy accedió a todo aquello, mandó al señor Donovan, aquel abogado neoyorquino, el señor Donovan, que fue el mismo que después estuvo en el intercambio del espía aquel de, de que hace poco hicieron una película que es El Puente de los Espías. Bueno, este mismo señor Donovan que estuvo hospedado en una casa en la altura de Miramar, que ahora es la tienda La Flora, ahí él estuvo hospedado todo el tiempo que duraron las negociaciones estas, que era un individuo que dicen que bebía como un cosaco. Eh, y entonces se llevaron a cabo las negociaciones, se repatriaron la gente, se llevaron de vuelta a la gente para Estados Unidos. Allí sí, Kennedy muy bonito, les dio las bienvenidas a toda esa historia, pero al final todo esto fue una traición del gobierno demócrata a los patriotas cubanos. Si hubiera habido una mínima ayuda, ellos hubieran podido hacer la cabeza de playa, hubiera podido el gobierno provisional haberse sentado ahí. Era solo una cuestión de unas horas más, de haberle dado un mínimo de apoyo, y aquello, la suerte hubiera sido muy distinta y la historia hubiera sido muy distinta también. Así que eso fue lo que ocurrió, fue también una traición. Hay casos también, historias como esta, que es muy triste, la historia de la rastra de la muerte, que Osmani Cienfuegos ordenó que encerraran a los expedicionarios en esa rastra y que los mandó para La Habana a sí mismo y no importaba que se ahogaran y se ahogaron, muchos se ahogaron. Es una cosa que tampoco en Cuba se dio en las escuelas, por supuesto, eso no se dijo nunca. O sea, se dieron combates fuertes, se perdieron vidas de ambos lados y una cosa que hubiera terminado en un triunfo para los patriotas cubanos terminó gracias a la traición de los demócratas, terminó en una derrota y en una vergüenza tanto para los Estados Unidos eh, como para los cubanos, ¿no? Para la gente que tenía ganas de ver a Cuba libre. O sea, la historia hubiera sido muy distinta, se hubieran evitado muchos problemas que vinieron después, se hubieran evitado tantas guerrillas en América Latina, se hubieran evitado tantos problemas que dio la izquierda. Yo puedo decir que el 80% de los problemas que se dieron en América Latina después se hubieran evitado si la historia hubiera sido distinta en este suceso de la batalla de Girón. Yo me leí en Cuba libros ridiculísimos, ridiculísimos, sobre todo dirigidos a adolescentes y a niños, donde te pintaban los mercenarios como esa gente pintorreteada y cobarde y arrodillada pidiendo clemencia, eh, de cobardes, racistas, etcétera. Te presentaban una serie de cuentos. Entonces ya era una población ya de Cuba que estaba ya adoctrinada. Incluso los libros que tenían los milicianos y todo, que les repartían y que leían y todo eso, eran Los Hombres de Panfilo y La Carretera de Volopolams, cosas como esta, Alexander. Eso ya era una población ya completamente adoctrinada. Ya. Y bueno, este es el resultado. Este fue el resultado. Yo no quería dejar pasar la fecha sin por lo menos recordar un poquito a esta gente que fue y dio la vida, porque siempre, esos sí eran los guapos, la gente que estando en una situación ya más cómoda, estando en un país con libertad, pudiendo tener trabajo, pudiendo tener una vida por delante, sacrificaron todo eso por Cuba. Esos son los guapos, esos son los guapos. No el guapo de pantallita y tecladito, el guapo. Es el que fue a hacer cosas a Cuba. Gente como el Guajiro Vicente Méndez, todo ese tipo de gente que fue y desembarcó en Cuba y murió en Cuba, eso eran los guapos. Eh, Esto es una historia también que tiene su... Yo recuerdo, hay una anécdota que... Porque yo por supuesto, no sabía bien lo de la historia de la batalla de Girón, y había muchos nombres que salían. Estaba el nombre de Neido Oliva, estaba el nombre de gente que yo no conocía, por supuesto. Estaba el nombre de Alejandro del Valle, de los paracaidistas, estaba el nombre de San Román, que era el jefe, y estaba el nombre de Manuel Artime, que era como el jefe político de la invasión, ¿no?
Y una vez yo recuerdo que yo estaba mirando y entonces fue mi tía paterna la que me hizo la historia, ¿no? De Manolo Artime, porque ¿qué pasa? Mi tía estaba casada con un poeta muy conocido en Cuba, que era José Ángel Buesa. Y Manolo Artime, era primo hermano de José Ángel Buesa. O sea, él era Manuel Artime Buesa. Y entonces ahí fue que yo, cuando ella me hizo esa historia, que ya estaba más grande ya, yo me enteré del vínculo familiar que existía, ¿no? Bueno, para mí fue una sorpresa y fue también, no me extrañó porque mi tía era una señora con un carácter que tenía más atributos viriles que un hombre. Una rubia de ojos azules muy linda, muy chaparrante. Tenía un temple por favor. Y ella fue una de las que fue a visitar a esta gente que vino en lo de la invasión, y ella fue a visitar a la gente que estaba presa, a llevarles comida y a llevarles cosas. Y por eso fue que me enteré un poco de estas historias y de esta. Así que bueno, espero que esto nos haya servido un poco de recordatorio, de no olvidarnos nunca del sacrificio que hizo esta gente, y que bueno, que Dios nos bendiga y que adelante, que sigamos con todo esto por Cuba, cada día siendo nuestro pedacito de nuestro granito de arena. Les deseo buenas tardes, buenas noches y hasta pronto.